Qué bueno saludarles en el día de hoy, deseando que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus actividades. Dios esté protegiéndoles y fortaleciéndoles. Qué bueno que podamos estar nuevamente llegando hasta sus hogares a través de este medio. Y hoy queremos estudiar la palabra de Dios. Así es que quiero que me acompañe en una oración. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea quien esté guiándonos en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder venir delante de ti, Señor. Gracias porque podemos acercarnos ante tu presencia. Gracias porque tenemos la palabra como la fuente que nos da vida, la fuente que nos instruye, la fuente que nos inspira. Así es que, Espíritu Santo, hoy queremos que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, que tú nos la reveles y nos la enseñes. Por favor, queremos que estés obrando en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que tratemos el tema ¿cómo soportar el día malo? Y para eso he tomado la cita del libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al 13. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todo ser humano, sin excepción alguna, pasa por un día malo. Y cuando hablo de un día, no hago referencia literal a un día de 24 horas. Más bien lo que quiero decir es que pueden venir situaciones adversas a lo largo de la vida. Ya sea un día, ya sea una semana, ya sea un mes, ya sea un año, no sé, varios meses, etcétera, etcétera. Y hoy yo lo que quiero enseñarles es de qué manera usted y yo podemos salir victoriosos en el momento en que venga ese día malo. De qué manera podemos nosotros enfrentar este día malo. Y para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en este tiempo. Ese tema de esta pandemia y todo lo que esto ha generado en la economía, en su vida, en cuántas personas que tal vez hoy han muerto, cuántas familias enlutadas. Muchas de estas cosas precisamente nos hablan de ese día malo, de ese tiempo malo en que estamos hoy experimentando, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo estamos viviendo ese día malo. Y para entrar un poco en materia de lo que quiero hablarles esta mañana, quiero contextualizar lo que está diciendo el apóstol Pablo, quien es el que escribe esta carta a los Efesios. Pablo fue una persona que luego de su conversión, luego de que él tiene un encuentro personal con Jesús y él recibe a Cristo en su corazón, dedicó su vida a predicar la palabra de Dios. Y esto lo llevó a él a tener que experimentar muchas situaciones, muchos momentos, muchas dificultades en todo este proceso de su vida. Y el siguiente texto que voy a leerles nos muestra algunas de las cosas por las que tuvo que pasar. Solamente nos habla de algunas, son muchas, solamente por tiempo no me refiero aquí a otros aspectos, pero solamente voy a referirme acá. Y está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 3.
Dice la palabra de Dios: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que le está escribiendo la segunda carta que le escribe a los Corintios. Él está haciendo alguna alusión a esas situaciones que ha tenido que experimentar en el proceso de predicar la palabra, en su proceso como cristiano. Y entonces allí nosotros podemos ver esas situaciones que él está experimentando. El apóstol Pablo es testigo de estas situaciones. Y precisamente cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, que fue el texto que leímos al comienzo como referencia de la enseñanza de hoy, está en la cárcel, está como prisionero, y desde la prisión él está escribiendo esta carta a los Efesios. Y yo quiero que usted note que algunos términos usados por Pablo en esa carta y en esas expresiones, y más ahorita en lo que acabamos de leer, muestran la figura del soldado romano, quienes eran los que los custodiaban allí. Entonces él tiene allí al frente a ese soldado romano y está viendo todo lo que él tiene, y por eso escribe ahí en los textos que leímos del libro de Efesios, en el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces tenga presente que está en la prisión y ahí al frente tiene a los soldados romanos. Entonces él está hablando de esa armadura que tienen esos soldados romanos. Y en esta expresión nos invita a que nos vistamos de la armadura de Dios. Él está haciendo una analogía en la que nos está motivando a que estemos listos, a que nos preparemos como soldados para enfrentar los ataques que tenemos del diablo. La vida del cristiano es una lucha constante, y por eso uno de los versos que leímos aquí dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha mía contra mi vecino, ni contra mi esposa, ni contra un enemigo aquí en la tierra. No es una lucha humana, sino es una lucha espiritual. Y por eso dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, y en fin, ahí está la lista en ese verso que leímos al comienzo. Entonces, es importante que comprendamos y contextualizarnos un poco en ese momento en que está Pablo escribiendo. Entonces, luego de esta breve introducción que he hecho a este tema, veamos cómo podemos soportar ese día malo. De qué manera usted y yo podemos soportar esta situación que estamos enfrentando y cualquier momento, cualquier adversidad que se nos presente en nuestro caminar. Primera cosa que dice el apóstol Pablo allí a los Efesios, y está en el verso 10 del texto que estamos leyendo del capítulo 6, Efesios 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la primera cosa que yo encuentro acá y es: fortalézcase en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Entonces la palabra fortalecer, estuve revisando el significado literal y dice en el diccionario, quiere decir agarrarse de o aferrarse de algo. También significa hacer fuerte. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos, y si estamos hablando de que nos debemos fortalecer en el Señor, entonces lo que está diciendo es que nos tenemos que agarrar del Señor, que tenemos que volvernos fuertes en el Señor, que Dios nos hace fuertes.
Y por eso dice, fortaleceos en el Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos salir victoriosos cuando venga el día malo, es necesario que estemos aferrados a Dios. Es necesario que nosotros nos agarremos de su mano, que Él sea quien nos sostenga. Si usted está agarradito de la mano de Dios, créame que nada le va a mover el piso, nada lo va a desestabilizar. Usted está firme y usted está confiado en Dios. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el verso 10, la palabra de Dios dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Note que está diciendo el Señor, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dios es el único que puede darnos fuerzas en medio de las adversidades, en medio de cualquier dificultad. Dios es el único que puede darnos fuerza. Y por eso es que usted y yo tenemos que fortalecernos en Dios. Si usted quiere ser victorioso, si usted quiere saber cómo enfrentar, cómo poder que nosotros podamos en este tiempo soportar ese día malo, no solamente esa pandemia que estamos viendo, sino cualquier situación que venga, es importante que usted entienda que es con Dios, es que usted se fortalezca en Él. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender que si nos fortalecemos en Dios, vamos a poder soportar el día malo. La segunda cosa que el apóstol Pablo está diciendo y es, vístase de la armadura de Dios. Vístase de la armadura de Dios. Y voy a hablar entonces de lo que implica vestirse de la armadura de Dios. Y vamos a estar explicando los aspectos que conllevan esa armadura de Dios. La primera cosa en la que el apóstol Pablo empieza a nombrar allí es el cinto de la verdad. Por favor, mire ahí el libro de Efesios, capítulo 6. En el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, es importante, y volviendo a lo que venimos hablando de esa figura que tiene el apóstol Pablo del soldado romano, el cinturón del soldado romano tenía un rol primordial y esa armadura de ese soldado romano no era de casualidad cada cosa, sino cada cosa tenía una función en esa armadura del soldado. Y ese cinturón era el que sostenía la vaina, el elemento que podía, o la funda que podía, en la cual el soldado podía tener su espada. Si no tenía la vaina colgada ahí en ese cinto, pues estaba sin su arma principal, una de sus armas principales, que era la espada. Entonces imagínese usted un soldado romano con todos los elementos puestos, pero sin tener la espada. Entonces por eso era muy importante que él pudiera tener ese cinturón. Y cuando nosotros hablamos de ese cinto de la verdad, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Estamos hablando del cinto de la verdad. Si Cristo
está en ti, si Cristo está en mí, entonces la verdad está en ti y la verdad está en mí. Porque Cristo está en mí y Él es la verdad, como lo hemos leído ahora. Entonces, el cinto de la verdad es nuestra defensa, es nuestra protección frente a las armas que el diablo usa, que son el engaño. El enemigo siempre busca la manera de engañarnos. Pero por eso es que nosotros tenemos que vivir siempre con esa convicción de que somos y hablamos siempre la verdad. En el verso 44 también del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es una de las cosas más comunes que tenemos en nuestra sociedad en este tiempo. Qué terrible hoy cómo la gente miente. La mayoría de las personas mienten con el ánimo de protegerse. Entonces el empleado que va tarde a su trabajo, entonces dice que hubo un accidente y por eso va tarde a su trabajo. Y vemos cómo la mentira se va empoderando y es tan fácil que se miente. Y por eso es que usted y yo tenemos que entender que si queremos tener la protección, la armadura debe estar completa y tenemos que tener el cinto de la verdad. Que en todo lo que usted diga y haga siempre mantenga la verdad. Porque Pablo nos está enseñando aquí que la verdad es nuestra primera arma de defensa, el cinto de la verdad. Esa es un arma de defensa. Pero lamentablemente con la mentira es que queremos defendernos, pero así no es. Un cristiano genuino tiene que ser una persona que siempre dice la verdad. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, si te llega un pensamiento a tu mente que no está ligado con la verdad de Dios, deséchalo. Si te ofrecen la oportunidad de decir o hacer algo que te pone en conflicto con la verdad, deséchalo, desestímalo, no lo tengas en cuenta. Adopta una sencilla regla de vida. Simplemente, si es la verdad, estoy con ella. Si no, pues la verdad no puedo aprobar, no puedo avalar, no puedo permitir todo aquello que no o que contradiga la verdad. Jesús oró, cuando estaba orando por los discípulos, oró lo siguiente, está en el libro de Juan, capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso está en Juan 17, 15. Pero en el verso 17 de ese mismo capítulo 17, Él expresó cómo podíamos ser guardados del mal. Verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, usted y yo tenemos que entender que tenemos que protegernos. La otra parte de esa armadura es la coraza de justicia. La segunda cosa que el apóstol Pablo habla es de la coraza de justicia. Efesios 6, el verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la segunda parte dice: y vestíos con la coraza de justicia. La coraza era un elemento esencial en la armadura del soldado romano. Esta coraza le proporcionaba protección al torso del soldado. Entonces, esa coraza le protegía los órganos vitales. Entonces allí le protegía su corazón, sus pulmones, en fin,
todos estos órganos vitales que tenemos cubrían a este soldado romano. Por eso es importante que comprendamos que si un soldado estaba sin esa coraza, pues estaba siendo un riesgo alto para que fuera presa del enemigo, para que fácilmente pudiera ser vulnerable ante cualquier ataque, cualquier embestida de sus enemigos. Entonces, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como Salvador, fuimos justificados ante Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el diablo nos acusa, cuando el diablo te acuse, tú no eres un buen cristiano, o con cualquier cantidad de palabras que el enemigo viene a acusar, a veces con pensamientos del pasado, porque el enemigo viene a acusar a veces trayendo a memoria cosas del pasado. Es que usted fue muy malo, es que usted no merece el perdón de Dios, es que usted ha hecho tantas cosas. Si Dios te perdonó, Dios te justificó y ya no hay tal. Entonces por eso es que no podemos dejar que el enemigo nos acuse y más bien responderle como Pablo lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, la palabra ser justos es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es buscar siempre agradarle a Dios, es cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son justicia. Dios estableció unos mandamientos porque hay unos parámetros que Él ha establecido que son los mejores para que usted y yo podamos vivir sobre esta tierra. Pero cuando usted y yo los quebrantamos, estamos pecando. El pecado es quebrantamiento de la ley de Dios, es quebrantamiento de los parámetros establecidos por Dios. Y el pecado es lo opuesto a la justicia. Entonces, si somos justos, somos obedientes a la palabra de Dios. Y eso es ser justo. Si nosotros somos llamados justos, no es por lo buenos que somos, sino porque estamos procurando cumplir con la palabra de Dios. Estamos sometiéndonos a sus mandatos. La tercera cosa que habla el apóstol Pablo en esa armadura del soldado, dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Un soldado descalzo, ¿se puede imaginar usted cómo puede él estar en un combate? ¿Cómo puede estar en una contienda? ¿Cómo puede correr a buscar vencer a su enemigo? Eso es un lío para un soldado que no tenga un calzado. El calzado nos permite caminar con mucha confianza en cualquier lugar por donde vayamos. Pero si no tenemos calzado, pues lo más probable es que vamos a estar caminando con cierta precaución, con cierto cuidado. Y como tenemos que estar en una batalla, que es lo que estamos aquí teniendo en mente, esa batalla espiritual que tenemos, esa analogía que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, por eso es importante que usted entienda que no podemos estar sin ese calzado. Romanos capítulo 10, verso 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios, a anunciar las buenas nuevas de salvación.
el mensaje de salvación, las buenas noticias del reino de Dios. Y tenemos que tener nuestro calzado puesto. Y por eso habla de tener calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Estamos listos para desplazarnos a llevar el mensaje a donde tengamos que hacerlo, en el momento que haya que hacerlo? Y cuánto más en medio de esta adversidad que todo el mundo está pasando, que necesita tener buenas noticias, porque lo que ven en la televisión son malas noticias. En la radio lo que escuchan son malas noticias, pero usted y yo tenemos buenas noticias para darle a aquellas personas que están a nuestro lado. Y somos llamados nosotros a proclamar esas buenas nuevas. Entonces, así como el soldado le permite sus botas, sus sandalias, sus calzados, le permite desplazarse hacia su batalla, hacia su terreno de guerra, asimismo nosotros vamos a tener que enfrentar y llevar esa palabra de Dios, ir hacia donde aquellos que necesitan de un mensaje de la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos llevarles esa palabra. La gente está atribulada y tiene que aprender a enfrentar sus pruebas, sus luchas, sus adversidades, pero lo van a poder lograr si ellos tienen la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 18, Pablo también escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ese evangelio de la paz nos permite a nosotros tener esa, valga la redundancia, esa paz, enfrentar las pruebas, las tribulaciones, los dolores, las luchas, sin temor, sino con confianza. La cuarta cosa que nos habla el apóstol Pablo es el escudo de la fe. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo romano era muy grande, era de una forma rectangular y semicurvo. Este tenía una pieza de metal que tenía una forma para que las flechas no pudieran tener un efecto, llegaran y pudieran ser desviadas. Y los soldados, como era un escudo grande, por supuesto, ellos quedaban muy bien protegidos, prácticamente les cubría el cuerpo. Y entonces está diciendo acá el texto: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? En el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en el libro de Daniel hay una historia también interesante. En el capítulo 3, voy a leer el verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mientras que un escudo nos protege físicamente, la fe puede salvaguardar nuestras vidas espirituales, aún en medio de las pruebas físicas. Estos personajes que están aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 3 del verso 17, que son Sadrach, Mesach y Abed-nego, eran tres jóvenes que Satanás atacó a través de Nabucodonosor, les atacó su fe. Y nosotros podemos ver que ellos pudieron allí enfrentar ese ataque del enemigo por medio de la fe. Allí ellos estuvieron firmes en medio de esa situación, y en su respuesta a esa situación que ellos enfrentaron, expresaron algo así como:
Dios puede librarnos de esa situación. Pero aún si Dios no lo hiciera, sin embargo, Él nos dio unos mandamientos, Dios nos va a sustentar, y si morimos y si perdemos la vida, no importa, seguimos confiando en nuestro Dios. Entonces, Dios podía salvarlos de la muerte, ellos creían en que Dios podía salvarlos, y aun aunque lo no hiciera, su fe estaba firme y estaba puesta en Jesús, estaba puesta en Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que la función del escudo del soldado romano es desviar cualquier flecha que pudiera venir en contra de su vida. Cualquier flecha que ha lanzado el enemigo, ese escudo lo que hacía era que podía detener y podía desviar esa flecha. Y el diablo siempre estará lanzando dardos, siempre estará lanzando sus flechas, buscando la manera de desestabilizarle. Cuanto más ahora con toda esta situación donde el enemigo tal vez le está lanzando flechas y donde le dice, mire, ¿y esto cómo se va a reponer usted en su economía? ¿Cómo se va a levantar usted de esta situación? Si mire, todo va de mal en peor, si mire este tiempo de cuarentena lo extendieron aún más tiempo, y empieza el enemigo a buscar la manera de sembrarle allí miedo, de sembrarle duda, de sembrarle preocupación, de sembrarle angustia. Y bueno, mire cuántas empresas han quebrado y mire cuántas cosas han pasado, y está buscando la manera de llenarle de argumentos. Pero ahí es donde el escudo de la fe está puesto para que esos dardos del enemigo no tomen control. Usted y yo, la fe precisamente nos hace eso, permitir y entender que Dios tiene el control completo y total. Que Dios mismo está permitiendo cosas, que sucedan estas cosas, pero como dice la palabra de Dios, a los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. Todo será para mejor. Habrán cosas mejores para usted y para mí, aunque el enemigo nos muestre que las circunstancias son adversas. Créame que al final del túnel veremos la luz. Al final podremos ver la bendición de Dios, pero usted tiene que tener ese escudo firme y puesto ahí, que no va a dejar que esos dardos del enemigo le invadan con argumentos y que le dobleguen su fe. El quinto elemento es el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, que para nosotros es un casco, que tal vez es el término que más podemos conocer, porque tal vez no conocemos mucho el término yelmo. Pero ese casco protegía la cabeza. Y en esa metáfora que está haciendo de la armadura de Dios, ese casco protege algo fundamental en la vida nuestra, y es nuestra mente. Y allí es donde el enemigo busca muchas veces hacer daño. Muchas de las cosas, muchas de las batallas podemos ganarlas nosotros en la mente. La mente tiene un tremendo poder. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que el enemigo va a buscar la manera de lanzar dardos a nuestra mente. Pero si usted tiene el casco de la salvación, pues usted tiene esa seguridad en Cristo. Usted está seguro de lo que es, de lo que Dios ha hecho por su vida y por mi vida. Que no se trata de que si hacemos buenas obras, porque la salvación no se gana si hemos sido buenos, sino eso fue un regalo de Dios.
Fue algo que Dios nos dio gratuitamente. Por eso dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, porque las obras las hizo Cristo. Él fue el que hizo la obra maravillosa. Y por eso es importante que usted y yo tengamos esa seguridad, tengamos esa confianza en que estamos tomados del mejor, en que estamos dependiendo del mejor y no puede dejarse desestabilizar. La sexta parte de la armadura es la espada del Espíritu. Y en el mismo verso 17 de Efesios 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada es el único elemento mencionado en toda esta parte de la armadura que sirve para atacar. El apóstol Pablo solo menciona la espada como ese elemento para atacar. Todos los demás elementos que hemos venido hablando son de defensa. Y todo lo que estamos diciendo, y si nosotros tenemos esa armadura puesta en todos los aspectos que hemos hablando en lo espiritual, pues tenemos esa protección, nos podemos defender, pero también tenemos como nosotros contraatacar. Y dice el salmista en el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si todo el resto de la armadura, lo que hemos venido hablando anteriormente, se encuentra en perfectas condiciones, todo está perfecto, todo está muy bien, pero no tenemos espada, pues simplemente somos un blanco del enemigo bien protegido, pero que no puede atacar. Estamos protegidos defendiéndonos, mas no tenemos cómo poder atacar al enemigo. Y eso es el efecto de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos falta ese conocimiento de la palabra de Dios, nos puede llevar a la destrucción. Cuando no tenemos la palabra de Dios, por eso dice la Biblia también que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. El libro de Oseas en el capítulo 4, en el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lamentablemente hoy muchas personas no tienen el contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios está distante de sus vidas y por eso, aunque han venido a la iglesia, han venido a la vida cristiana, son vidas fracasadas, son vidas destruidas, son vidas que no tienen la victoria de Dios porque no pueden confesar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está todo el tiempo en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Y por eso dice la palabra que abunde en nuestros corazones. Y ahí es donde muchas personas pierden su batalla. Ahí es donde muchas personas no tienen cómo contraatacar al enemigo cuando viene a buscar flanquearles con algún argumento. En este tiempo, ¿cuántas personas están hoy que han conocido a Cristo, pero están hoy destrozadas por esta situación que estamos enfrentando? Todo por no tener la palabra de Dios, todo por no tener esa seguridad. Entonces, por eso es importante que entendamos. Y la Biblia también nos hace referencia a una espada en el siguiente texto que voy a leerles, que está en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a diferencia de todas las partes anteriores que estudiamos de la armadura de Dios, que el propósito es defensivo, la espada específicamente está diseñada para cumplir una función ofensiva y defensiva a la vez. Entonces, el Señor Jesús
fue uno de los que también usó la palabra de Dios para contrarrestar y para quitarle crédito a esos ataques del enemigo, a poder aplacar todas las acechanzas que el diablo puso en su contra. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, bueno, todo el capítulo 4 nos habla de eso y solamente me voy a centrar en el verso 4, pero hay más versos que nos hablan de esto. Dice la palabra, él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está. En otros términos, la Biblia dice. Tal vez es el término que podemos nosotros hoy hablar que nos acerque más. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo venga a atacarnos, si usted tiene la palabra de Dios abundando en su corazón, usted con la Biblia le va a decir, la Biblia dice, escrito está. Y entonces el enemigo va a tener que retroceder, el enemigo va a tener que huir, porque usted está contraatacándole con la espada que es la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que es la palabra de Dios la que tiene ese efecto, es esa espada que va a contrarrestar cualquier embestida del enemigo. Y por eso es importante que vivamos también, conforme también ese mismo texto nos lo está diciendo, que según toda palabra que sale de la boca de Dios, así tenemos que vivir nosotros de esa palabra que sale de la boca de Dios. El tercer aspecto de la manera en cómo nosotros vamos a poder enfrentar y cómo vamos a poder vencer es orando en todo tiempo. ¿Cómo poder vencer ese día malo? Y es orando en todo tiempo, es el tercer aspecto. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, el verso 18, que es el texto que estamos estudiando desde el comienzo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importantísimo que entendamos aquí que la Biblia nos está diciendo, orando en todo tiempo. Y otra de las cosas, otra de las falencias que a veces tenemos es que no oramos. Y por eso es que muchas veces no podemos tener el favor de Dios. Es por medio de la oración que usted y yo vamos a poder mover la mano de Dios. Dios ya conoce su necesidad, Dios conoce su situación, Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe la situación, los que estén pasando por alguna necesidad material en este momento, que estén afligidos, que estén desesperados, todo lo que estemos viviendo en este tiempo, Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere que nosotros oremos, Dios quiere que nosotros le contemos, Dios quiere que nosotros hablemos con Él, que saquemos tiempo para buscarle. El Señor mismo nos habló en el libro de Lucas, capítulo 18, en el verso 1, dice la palabra de Dios, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí esta parábola que nos habla de la viuda y el juez injusto, el Señor comienza diciendo allí que les refirió esa parábola para enseñarles a ellos sobre la necesidad. Entonces la oración es una necesidad. Usted y yo necesitamos orar, sí o sí necesitamos orar. Y el problema de muchos es que no quieren orar, les da pereza orar, prefieren hacer cualquier otra cosa que ir a la presencia de Dios y orar. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, el verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en el libro de Mateo, en el mismo Mateo que estamos leyendo, en el capítulo 6, en el verso 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, la gente va a poder ver la bendición de Dios en su vida en la medida en que usted esté orando. Si usted no ora, si usted no busca a Dios, si usted no va a ese lugar secreto y clama a su Padre que está en lo secreto, pues no va a haber esa recompensa en público. ¿Y cuál es esa recompensa en público? Pues la gente va a ver que usted ha sido bendecido por Dios, que Dios está bendiciendo su vida porque usted es una persona que ora.
Hermano, necesitamos entender que la lucha para nosotros es en el lugar secreto, es orando y es haciendo todas las cosas que les he enseñado esta mañana. De esa manera usted podrá soportar el día malo. Cuando venga una adversidad, así como nos está pasando ahora, que usted pueda estar firme, como dice aquí el libro de Efesios también, que usted pueda estar firme cuando venga ese día malo, que usted pueda entender que esto lo tenemos que aplicar en cada momento, en cada situación, que venga un día malo, que venga una adversidad, que venga una lucha, porque eso es lo que vamos a vivir todo el tiempo. Estamos en una batalla constante, estamos en una lucha constante. Hasta el día en que partamos de esta tierra seguiremos en una lucha, van a haber adversidades, van a haber dificultades, pero vamos a poder soportar esas adversidades, esas dificultades si nosotros vivimos esto que hemos aprendido en esta mañana. Y si usted está hoy por primera vez escuchando un mensaje como estos y tal vez Cristo aún no está en su vida, pues yo quiero animarle porque esto también para usted puede ser aplicable. Usted puede aplicar esto a su vida, pero solamente necesita recibir a Cristo en su corazón. Si usted quiere hacerlo, hoy voy a invitarle para que haga una oración conmigo. Y allí donde está usted puede decirle: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Dios y como mi Salvador. Hoy abro mi corazón y te invito para que entres en él. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me hagas tu hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy usted hizo esta oración donde recibe a Cristo en su corazón. Dios viene a su vida, Jesús está allí morando, pero es importante que usted ahora empiece una relación con Él, que usted empiece a conocerlo, así como estamos aprendiendo hoy a leer la palabra de Dios y empiece a saber y a conocer quién es Dios y cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. Pero también empiece a orar, empiece a decirle a Él con sus propias palabras, que eso es orar, con sus propias palabras, contarle y decirle lo que usted quiere, lo que necesita, y Dios va a obrar en su vida. Empiece a hacerlo, empiece a acercarse también a través de las redes sociales que tenemos. Si quiere, contáctese con nosotros para que podamos orientarle, para que podamos ayudarle en su crecimiento espiritual. Ahí le aparecen registradas nuestras redes sociales para que usted pueda tener una cercanía hacia alguno de los líderes de la iglesia y podamos ayudarle en ese crecimiento. Yo quiero orar también por todos aquellos que ya están viviendo su vida cristiana, pero que tal vez están sintiendo un debilitamiento en su fe, tal vez están con desánimo. Pues este tiempo yo quiero animarle, que usted pueda soportar ese día malo, que usted pueda salir adelante aplicando estas cosas que tal vez ya las sabía, pero que bueno de pronto recordarlas, porque cuando recordamos la palabra de Dios, ella nos da fuerzas y nos da el ánimo. Así es que voy a orar por usted. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí en casa hoy escuchando este mensaje. Señor, tú seas fortaleciendo sus vidas, tú seas ayudándoles, Dios, para que cada aspecto que hemos transmitido esta mañana, cada enseñanza que hemos puesto hoy en este tiempo, tú seas, Señor, permitiendo que en cada corazón y en cada vida pueda ser aplicado, Señor. Que esta enseñanza pueda edificar sus vidas y les pueda fortalecer, les pueda ayudar en su crecimiento. Y, Señor, ellos puedan poner toda su confianza en ti, Señor. Que ellos puedan tener esta armadura, que puedan tener cada uno de estos parámetros que están establecidos, se fortalezcan en ti y también puedan entender que necesitan orar, buscar de ti, Señor. Tú seas ayudándoles, Dios, para que vuelvan en esa amistad contigo, para que puedan tener esa confianza plena en ti, Señor, y puedan salir adelante en medio de esta adversidad y en cualquier otra adversidad que llegue a presentarse. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios bendiga sus vidas.